En el corazón de Europa, a lo largo de las dos orillas del Danubio, se encuentra Budapest, la capital de Hungría. En su centro se alza la mayor sinagoga de Europa, la sinagoga de la calle Dohány. Construida en 1859, es testimonio de la importante presencia de los judíos en esta ciudad. Desde que fue construida, varias generaciones han rendido culto en la sinagoga Dohány. Hoy hay una población mucho más pequeña de judíos en Budapest. Aunque la ciudad ha tenido presencia de judíos desde la antigüedad, cuando llegaron como esclavos de los legionarios romanos. A lo largo de los siglos, sus descendientes han sobrevivido a la discriminación, la expulsión, las invasiones otomanas y la persecución cristiana. En 1867, el emperador Francisco José finalmente otorgó a los judíos de Budapest la ciudadanía y libertades civiles. Ahora tenían libertad para practicar su religión, acceso a la educación superior, los negocios, el comercio y los centros de ciencia, arte y gobierno. Y aquí, por primera vez en su historia, se sintieron asimilados y aceptados. Creo que el máximo fue antes de la Primera Guerra Mundial. Aproximadamente el 28 o 29% de la población de Budapest era judía. Había una gran población y tenían un sentimiento de confianza por parte de esta gran comunidad. Los judíos de Budapest eran ricos y su población seguía creciendo. La comunidad decidió construir un monumento para celebrar su libertad de credo, que reafirmaría su presencia para las futuras generaciones. Con una longitud de 75 metros y un ancho de 27, al momento de su construcción, era la sinagoga más grande del mundo. La sinagoga Dohány tiene casi 3.000 asientos y lugar para 2.000 asistentes de pie. Es un símbolo poderoso y tangible de la emancipación judía en Europa. Algunas fuentes mencionan que había 10.000 judíos en esa época. Otras mencionan que había 30.000 judíos, así que había muchos. Y ya saben lo que dicen. Donde hay 2 judíos hay 3 partidos políticos. Así es. Rudolf Klein es escritor y profesor de arquitectura moderna especializado en la historia de las sinagogas en Europa Central, en particular las de Budapest. La sinagoga Dohány representaba a la élite. Estos eran los judíos emancipados y reformistas. La sociedad gentil quería que los judíos fueran reconocibles, al menos en términos de lenguaje arquitectónico. La comunidad judía se encontró dividida entre la idea de integración y la de no querer ofender a sus vecinos no judíos. Comisionaron a Ludwig Foster, un arquitecto vienés famoso, para que diseñara y construyera un lugar de culto que demostraría una voluntad de integración a la vez que afirmaría su propia identidad religiosa. Así que la fachada al frente era esa declaración.
la Declaración Oriental. Y la fachada trasera era la comunidad judía y esa era mucho más modesta. Esto muestra que la comunidad judía tenía dos rostros. Uno era el rostro que le mostraban a los gentiles, era como los gentiles esperaban que los judíos se comportaran. Y la otra era para nosotros. Y este diseño íntimo estaba muy lejos de cualquier declaración arquitectónica. Así que la sinagoga es un híbrido en términos de lenguaje arquitectónico. Foster añadió 2 torres coronadas por cúpulas bizantinas, un toque oriental para diferenciarlas de una iglesia. Es un guiño arquitectónico a la historia de los judíos, un recordatorio de que alguna vez se creyó que éstas adornaban el templo de Salomón. Y este estilo oriental fue el elemento distintivo. Y la idea básica era que los judíos eran los orientales de Europa. De acuerdo con los preceptos del judaísmo, el edificio sigue un eje este-oeste. Este principio arquitectónico explica por qué la estructura final de la sinagoga Dohani no está alineada con la calle. Después de algunos desacuerdos, el arquitecto Foster abandonó el proyecto luego de terminar el exterior del edificio. Fue reemplazado por el arquitecto húngaro Frigyes Fels, quien completó el espacio y diseñó la decoración interior, los frescos, el techo y todos los vitrales. El espacio es prácticamente el de una iglesia cristiana. Tiene un diseño longitudinal y es enorme, lo cual se aleja mucho de la tradición judía de un espacio central íntimo. Pero este edificio es judío porque es distinto al de los gentiles en términos de arquitectura. Frigyes Fels también creó y esculpió el arca monumental que contiene la Torá de las santas escrituras dadas por Dios a Moisés y su pueblo en el monte Sinaí. Como en todas las sinagogas, el arca está orientada hacia Jerusalén. El arca era tradicionalmente un elemento más modesto en las sinagogas, pero con la emancipación, los judíos querían hacer que la sinagoga se pareciera más a las iglesias, no solo en los términos de espacio, sino también en los detalles, así que dieron más y más énfasis al arca. También Fels diseñó la estrella que alberga la luz perpetua llamada Ner Tamid. Esta lámpara, permanentemente iluminada en todas las sinagogas, evoca la flama que ardía en los grandes candelabros del Templo de Jerusalén. Como en una iglesia, la sinagoga Dohani no tiene uno, sino 2 púlpitos, permitiendo que los rabinos con diferentes puntos de vista tuvieran plataformas separadas para predicar ante sus fieles. Estos sermones, a menudo impartidos en alemán, eran usados para comunicar mensajes importantes a la comunidad. En esa época, muchos congregantes solo hablaban este idioma. En el siglo XIX, los judíos se volvieron parte de la sociedad gentil, al menos en términos económicos. Ellos necesitaban un púlpito para hablar de la situación política, qué hacer, cómo combatir el antisemitismo. Así que el culto religioso tenía elementos seculares y una declaración arquitectónica distinta del arca y la bima tradicionales. Otra particularidad de la sinagoga Dohani es su órgano. Es una de las pocas sinagogas en Europa en tener uno. Este fue el periodo en el cual las sinagogas empezaron a adquirir órganos. Era una cuestión difícil los sábados, porque tocar el órgano es un trabajo. Así que usualmente los organistas eran cristianos. Se cree que grandes músicos tocaron este instrumento. Entre ellos, Franz Liszt y Camille Saint-Saëns. Esta sinagoga no solo es un edificio de proporciones impresionantes, sino que también simboliza una comunidad que busca reformarse y repensar sus prácticas religiosas.
Pienso que es parte de la tradición de mis abuelos o tatarabuelos, la cual era una forma de judaísmo reformista extremo. Era un intento de asimilarse con el resto de la población. Este era su sueño. Era un gran sueño. Querían ser húngaros, querían ser europeos y querían preservar su judaísmo de manera reducida. Y este edificio representa precisamente esa mezcla. Así que, por una parte, es una casa para los judíos y por la otra, un intento de asimilarse con la población cristiana. El edificio es una especie de copia de una catedral cristiana. Es inmenso, grande, hay resonancia. Se siente como una gran iglesia. Y de hecho, esto no tiene nada que ver con la idea básica de una sinagoga, porque una sinagoga debe ser naturalmente un edificio donde la gente se reúne, se siente bien, reza y se siente parte de una comunidad muy pequeña. Esta no tiene esa intimidad, es imponente. Era una generación muy orgullosa y obtuvieron su emancipación al final del siglo XIX. Susana Toroni es la directora del Museo Judío de Budapest. Esta era una generación muy orgullosa. Desarrollaron toda la ciudad. Apoyaron construcciones como el Puente de las Cadenas, la Academia de Ciencia, todos los edificios cercanos a esta sinagoga y los nuevos barrios junto al Parlamento, así como los edificios más importantes. Incluso la calle Andrassy, que era la calle más importante de la ciudad. Querían mostrar que esta comunidad tenía mucho orgullo y era muy importante. Por eso construyeron este hermoso edificio. La sinagoga de la calle Dohany es parte de una serie de edificios que incluye un cementerio, un jardín memorial y el museo. Juntos forman un centro colectivo para la comunidad judía de Budapest. Para mí es mucho más que solo una sinagoga. Es un complejo único, es un símbolo. En este lugar podemos apreciar que hay una combinación única de identidad religiosa e identidad cultural. Desde el siglo XIX, este conjunto de edificios reunidos alrededor de la sinagoga se convirtió en parte del paisaje de Budapest. Hoy, el Museo Judío sigue recibiendo y archivando testimonios que llegan desde toda Hungría. Todos los archivos y los museos son instituciones de la memoria. Para mí el archivo no es algo que esté en el pasado, es un archivo que crece continuamente y tratamos de mantener todos los rastros de cada recuerdo del pasado y del presente. Con el diseño aprobado y la construcción de la sinagoga de la calle Dohany a punto de empezar, las familias que querían unirse a la congregación pudieron ordenar y pagar por adelantado lugares para ellos y sus familias. Esta sinagoga fue construida mediante las donaciones, así que la comunidad judía vendió los asientos de la futura sinagoga. Fue prefinanciada de esta manera y con ello reunieron los nombres de los que pagaron por su lugar. Y por eso tenemos este gran número de nombres. Los nombres de casi 3,000 congregantes y los de las generaciones siguientes están en los registros. Adam Adler, Daniel, Shalom Herz, Adam Heller, Heinrich, Johanna. Estos nombres son testimonio de los miles de congregantes que atendían y participaban en la vida de esta sinagoga. Adam Rosner. Es muy conmovedor, pero a primera vista son solo nombres judíos, húngaros muy comunes, la mayoría alemanes. Y
luego, rastreando los nombres en el plan original de la sinagoga, encuentras las redes originales entre los vecinos de la sinagoga. Encontrarán a muchas mujeres con un asiento porque heredaron el legado de su padre. Y seguimos trabajando en la lista de nombres, así que no se trata solo de los nombres, sino también de las memorias de sus familias. En la calle Dohany, los asientos del primer y segundo piso están reservados para las mujeres. Es una regla en, digamos, el 95% de las sinagogas. Los hombres y las mujeres están separados. Y los hombres usualmente están en la planta baja y las mujeres en la planta alta. Y esto se explicaba de distintas maneras. Se decía que ver a una mujer distraía del rezo. Estos dos pisos tienen asientos para casi 1.500 mujeres. El diseño debía ser ingenioso para darle soporte estructural al edificio y a estos balcones. A mitad del siglo XIX esto era vanguardista, una estructura moderna de hierro fundido. Los pilares fueron hechos de hierro fundido. Y es importante decir que la primera estructura hecha así fue construida en Londres en 1851, y este edificio se construyó 3 años más tarde. Así que en un periodo muy corto, los judíos adoptaron una estructura moderna vanguardista, con tecnología moderna. Con esto se declaraban a favor de la modernización. Este uso de la tecnología moderna también incluía el diseño de la bimá, el lugar donde se lee la Torá. La bimá es tradicionalmente una mesa de lectura. Aquí es un mecanismo que cambia de forma. Aprietas un botón y opera automáticamente. Tradicionalmente, los judíos esperaban al Mesías. Y durante el siglo XIX, muchos judíos confundieron a la modernidad con el Mesías. Vieron en ella un alivio a todo el sufrimiento del pasado, a la discriminación y a la persecución. La modernidad, gracias a la tecnología, liberaría a toda la humanidad. Pero esta idea sobre la modernidad duró poco. Desde el comienzo, los nazis querían eliminar, además del pueblo judío, a las sinagogas de Europa. En ese momento, Hungría era aliada de la Alemania nazi. La sinagoga Dohany fue atacada y dañada severamente por los húngaros pronazis. Luego, la sinagoga Dohany sirvió como base de transmisión para la radio alemana y más tarde se transformó en establo. Como resultado de la guerra, el daño y el abandono, la sinagoga Dohany ya no era un edificio religioso. La arquitectura nunca es tan sagrada entre los judíos como entre los cristianos. En el preciso momento en el que los judíos, los creyentes, los adoradores dejaron la sinagoga, volvió a ser un sitio no sagrado. Cuando la sinagoga es abandonada, ya no es sagrada, porque el edificio es sagrado mientras el Espíritu de Dios está ahí. Y si la gente se va, desaparece. Antes de la Segunda Guerra Mundial, cerca de 200.000 judíos vivían en Budapest, convirtiéndola en el centro de la vida cultural judía de Hungría. En 1944, los judíos fueron capturados y obligados a vivir en un gueto alrededor de la sinagoga Dohany. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos del gueto de Budapest no pudieron enterrar a sus muertos fuera de la ciudad, como dicta su tradición religiosa. En vez de eso, fueron forzados a usar un cementerio junto a la sinagoga Dohany. Cerca de 2.000 tumbas pueden hallarse aquí.
Fue usado como un cementerio improvisado durante el asedio de Budapest, cuando los cementerios judíos estaban bajo control ruso soviético y la ciudad seguía bajo el dominio de los nazis. Así que no podían enterrar a sus muertos en el cementerio. Entonces hicieron un cementerio improvisado. Aquí hay tumbas masivas, lo cual está en contra de la tradición judía. Los cuerpos no deben estar cerca de los vivos, ni cerca de la sinagoga. Así que fue realmente algo extraordinario que nunca pasa en la cultura judía. Mientras los judíos eran confinados en el gueto de Budapest, las deportaciones masivas empezaron en todo el país. En menos de 2 meses, 440,000 judíos fueron deportados. La mitad de los judíos húngaros fallecieron, así que todos tienen un familiar. Mis abuelos murieron en el Holocausto, así que nos sentimos algo incómodos porque todo el optimismo que se muestra aquí fue un exceso de confianza de parte nuestra. Fue un exceso de confianza histórico y entendemos a nuestros bisabuelos, pero vemos que tenían demasiado optimismo. Y todo este avance y la emancipación fue muy relativa. Y luego todo se terminó durante el Holocausto. Es una cuestión muy importante en la historia judía. Y los judíos perdieron la fe. Todo lo que pasó después del Holocausto es muy distinto a lo que había sido antes. El exterminio sistemático de los judíos en Hungría destruyó a toda una comunidad. Siempre pienso en la cantidad de gente perdida. Iván Fischer es uno de los fundadores de la orquesta del Festival de Budapest. Junto con sus músicos, toca en sinagogas abandonadas en presencia de la población local. Estas presentaciones recuerdan y honran la memoria de las diversas comunidades judías que estaban activas. Este pequeño país perdió aproximadamente 500,000 de personas en el Holocausto. Y hay muchas sinagogas en ciudades y pueblos pequeños húngaros que están vacías porque no hay judíos en esos lugares. ¿Y qué pasó con estos edificios? Uno de ellos es un edificio en ruinas que nadie usa. Otro es usado como bodega. Algún otro es usado por la comunidad como una sala de exhibiciones o como una pequeña sala de concierto donde muchos eventos tienen lugar, pero nada que tenga que ver con la tradición judía. Algunos de los judíos que sobrevivieron a la Shoah emigraron de Europa, pero siguieron vinculados con su patria húngara. La sinagoga Dohány pudo recuperar su esplendor gracias a donaciones de todas partes del mundo. Desde el final de la guerra, las torás de las sinagogas húngaras destruidas y abandonadas hallaron refugio dentro del arca de la sinagoga Dohány. Con estas santas escrituras, esta gran sinagoga volvió a ser sagrada para los judíos. Para los judíos, lo que realmente importa es la vida. No hay un sacrificio por los edificios. Es interesante que en la tradición cristiana siempre está presente el sacrificio cristiano. Pero ¿recuerdan el caso de Isaac? Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac. Así que no hay sacrificio humano por ninguna causa. Así que esto le da a la arquitectura otro contexto. No es un sacrificio. Por más de 150 años, la sinagoga Dohány siguió siendo un símbolo de la emancipación del pueblo judío húngaro.
Este sobreviviente del horror y del caos de la historia se alza orgullosamente, dando testimonio de una comunidad y su religión.